¿Sabías que lo que celebramos como una inocente noche de disfraces podría estar profundamente conectado con fuerzas espirituales oscuras? La Biblia nos advierte en Efesios 5:11: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Este versículo no es una sugerencia simbólica, sino una advertencia clara sobre prácticas que, aunque disfrazadas de entretenimiento, pueden abrir puertas peligrosas al enemigo. Hoy exploraremos la verdad oculta detrás de Halloween, sus orígenes espirituales y cómo estas raíces siguen teniendo impacto hoy. Revelaremos cómo el enemigo utiliza lo aparentemente inofensivo para infiltrar el miedo, la muerte y la confusión en nuestras vidas. ¿Es solo diversión? ¿O hay algo más profundo que se nos ha ocultado? Prepárate, porque lo que aprenderás podría cambiar para siempre la forma en la que ves esta fecha. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Aunque muchos lo han aceptado como un simple juego de disfraces, dulces y risas, hay algo profundamente inquietante detrás de Halloween que no ha sido contado. No se trata de exageraciones ni teorías marginales. Es una realidad espiritual que ha sido deliberadamente ocultada a lo largo del tiempo. Desde sus inicios, esta celebración no fue concebida como algo inocente. Sus raíces se hunden en prácticas espirituales oscuras que, aunque hoy parecen inofensivas, mantienen su misma esencia destructiva. En Deuteronomio 18, 10-12, Dios es claro cuando dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Este mandato no es cultural ni pasajero, es una advertencia eterna. La pregunta entonces no es si Halloween es divertido o tradicional, sino si lo que representa es compatible con el corazón de Dios. Para entender esto, necesitamos mirar atrás, mucho antes de que existieran los disfraces comerciales, las calabazas sonrientes o las películas temáticas. Halloween tiene sus orígenes en la antigua celebración celta, conocida como Samhain, un festival pagano que marcaba el final de la cosecha y el comienzo del invierno. Para los celtas, esta no era una transición de estaciones común. Era el momento en que creían que el velo entre los vivos y los muertos se hacía más delgado. Durante Samhain se encendían fogatas sagradas, se ofrecían sacrificios a los espíritus y se realizaban rituales para contactar a los muertos. No era un evento de comunidad ni de alegría, sino una noche dedicada al mundo espiritual oculto. Hoy esa conexión permanece, solo que disimulada bajo capas de cultura popular y entretenimiento. Muchos argumentan que estas raíces ya no tienen relevancia, que el sentido original se ha perdido. Pero las cosas espirituales no desaparecen simplemente porque cambiamos sus nombres. Lo espiritual no se diluye con el tiempo. Y eso incluye lo que representa Halloween. En Efesios 6:12 se nos recuerda una verdad que muchos prefieren ignorar. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No estamos tratando con símbolos vacíos ni con juegos de niños. Estamos lidiando con una estructura de maldad organizada que opera en las sombras y que se disfraza precisamente para no ser reconocida. La oscuridad siempre ha usado el disfraz como estrategia. Satanás no se presenta como un monstruo espantoso. Pablo lo dice con claridad en 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El engaño más efectivo no es el que se ve
maligno a simple vista, sino el que se presenta como inofensivo, como diversión, como tradición. Halloween es en esencia el camuflaje perfecto. Detrás de una máscara de bruja o de zombie puede no haber una intención consciente de maldad, pero el problema nunca ha sido la intención, sino la puerta espiritual que se abre con la acción. Al igual que en el Antiguo Testamento, cuando Israel mezclaba lo sagrado con lo profano, el juicio no venía porque sus intenciones fueran malas, sino porque la obediencia había sido reemplazada por la mezcla. Dios no negocia con la oscuridad. En la historia de Israel, una y otra vez vemos cómo el pueblo caía en prácticas externas que parecían culturalmente aceptadas pero espiritualmente peligrosas. En 2 Reyes 17 se narra cómo los israelitas terminaron adorando a otros dioses y practicando rituales que Dios había prohibido, entre ellos el encender fuego en honor a deidades paganas y consultar a los muertos. Este patrón se repite una y otra vez. Lo que comienza como una costumbre ajena termina contaminando la identidad espiritual del pueblo. En nuestros tiempos, ¿acaso no ocurre lo mismo cuando miles de hogares cristianos decoran sus casas con telarañas, calaveras y figuras demoníacas, sin considerar lo que están representando? La oscuridad espiritual no necesita permiso explícito, solo necesita una rendija abierta, una participación ligera, una excusa cultural para tomar territorio. Y es precisamente en la aparente inocencia donde el enemigo construye su trampa. Cuando un niño se disfraza de demonio o de muerte, no está simplemente jugando, está participando simbólicamente en una narrativa espiritual. Las tinieblas no necesitan que creas en ellas para operar, solo necesitan que colabores, aunque sea sin darte cuenta. En Oseas 4:6 el Señor declara: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El desconocimiento espiritual no nos exime de las consecuencias. Halloween no es simplemente una festividad alternativa. Es una plataforma global donde se celebra lo oculto, se normaliza el miedo, se exalta la muerte y se ríe del horror. Y todo esto ocurre mientras muchos creyentes lo aceptan, participan o lo ignoran como si no tuviera ningún peso espiritual. En el libro de Levítico, Dios establece una línea clara para su pueblo. En el capítulo 20, versículo 6 dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Esta advertencia no era solo para quienes practicaban hechicería activamente, sino para aquellos que simplemente daban lugar, que asistían, que consultaban, que se involucraban. Dios no solo condena la acción directa, sino también la aprobación pasiva. En Romanos 1:32, Pablo afirma que no solo son dignos de muerte los que practican tales cosas, sino también los que las aprueban. Entonces, ¿qué significa disfrazar a nuestros hijos de brujos, vampiros o espectros y permitirles participar de una noche cuyo origen está ligado a las tinieblas? No se trata de legalismo ni de condenación, se trata de entender que estamos en medio de una guerra espiritual constante, donde todo lo que hacemos comunica algo en el mundo invisible. Cada símbolo tiene un peso, cada celebración una intención original. Halloween no fue diseñado para glorificar a Dios, fue creado para exaltar a los espíritus, para abrir portales, para invocar presencias que no pertenecen a la luz. ¿Acaso podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios al mismo tiempo? Primera de Corintios 10:21 responde con contundencia: no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No se puede tener comunión con ambos reinos. Muchos padres y líderes espirituales
por temor a parecer estrictos o anticuados, han decidido callar ante Halloween. Algunos han creado versiones cristianizadas del evento, con disfraces de ángeles o actividades alternativas, creyendo que con cambiar la envoltura se elimina el veneno. Pero lo que está en juego aquí no es la forma, sino el fondo. Jesús dijo en Mateo 12:30, el que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay zona neutra en el mundo espiritual. No existe el terreno de juego inofensivo cuando se trata de lo santo y lo profano. Cada acción o participación comunica alineación, ya sea con la luz o con las tinieblas. Es importante aclarar que no todo lo que ocurre el 31 de octubre está bajo maldición por defecto. El día como tal no tiene poder. Lo que sí tiene poder es el contenido espiritual que las personas le asignan. Y cuando millones de personas en todo el mundo se unen en una misma fecha para celebrar brujería, muerte, monstruos, rituales y terror, algo se activa en el plano espiritual. El enemigo no necesita que todos crean en él. Le basta con que participen de lo suyo. Esa es su táctica desde el principio: envolver lo peligroso en lo atractivo. Así lo hizo con Eva en el Edén. Génesis 3:6 dice que el fruto era agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. El pecado no parecía una amenaza, parecía una oportunidad, pero trajo muerte. Hoy Halloween opera con el mismo principio. Muchos creyentes experimentan ciclos de opresión, miedo nocturno, pesadillas, enfermedades sin causa médica, ataques a la mente o al corazón espiritual y no logran identificar el origen. Pero cuando abrimos nuestras vidas, nuestras casas y nuestras celebraciones a elementos contrarios al Espíritu de Dios, estamos creando atmósferas espirituales favorables al enemigo. Y él entra. En Mateo 12, 43 a 45, Jesús advierte sobre el espíritu inmundo que al encontrar su casa vacía y adornada, regresa con otros peores que él. ¿Qué adornos colocamos en nuestros hogares durante Halloween? ¿Qué atmósfera espiritual creamos con lo que permitimos ver, vestir, decir o celebrar? La buena noticia es que Dios no nos deja en ignorancia ni en derrota. Su palabra no solo advierte, también ilumina. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No importa cuántos años hayas celebrado Halloween sin saber la verdad. Hoy el Señor te está mostrando lo que antes estaba oculto. No para condenarte, sino para llamarte a la libertad. Él quiere levantar familias que sean luz, hogares donde no haya espacio para las tinieblas, hijos que no crezcan celebrando lo que Jesús vino a vencer. Porque la cruz no solo derrotó el pecado, también despojó a las potestades. Colosenses 2:15 declara que despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es hora de recuperar ese triunfo, no solo en nuestra teología, sino en nuestras decisiones cotidianas. Halloween no es una costumbre cualquiera, es una estrategia. Y el primer paso para desactivarla es reconocerla por lo que realmente es. Cuando caminamos en la verdad, las tinieblas pierden su poder. Juan 1:5 dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa es la promesa para ti y tu familia. No estás llamado a caminar en la confusión, sino en la claridad del Espíritu. En el ámbito espiritual no existen actos neutros. Cada pensamiento, cada palabra, cada celebración, incluso cada objeto que decidimos introducir en nuestro entorno, tiene un peso invisible que activa consecuencias que muchas veces ignoramos. La vida cristiana no es un desfile de costumbres decorativas, sino una batalla constante entre la luz y las tinieblas. Una guerra por nuestra alma y por el destino espiritual de nuestras familias. Y en esa
guerra, lo que celebramos importa. Importa profundamente. No se trata de si nos parece divertido o inofensivo. Se trata de si al participar de ciertas celebraciones nos estamos alineando con el reino de Dios o con aquello que Él mismo ha advertido y condenado en su palabra. En el libro de Gálatas 6:7 se nos revela una de las leyes espirituales más firmes y aterradoras. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este versículo no habla solo de actos grandes o conscientes, habla de toda siembra. Cada acción, cada participación, cada sí que damos a lo que nos rodea, tiene consecuencias. Participar de Halloween, aunque sea por los niños, por tradición o solo por diversión, es una siembra. Lo que pocos se preguntan es: ¿qué clase de cosecha puede producir esta noche? Cuando sus raíces están claramente conectadas con el mundo de la oscuridad. Algunos creen que pueden separar la intención del acto, que basta con decir yo no creo en eso para anular su efecto. Pero las cosas espirituales no se anulan con negación. En Proverbios 14:12 se nos recuerda que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El peligro no está solo en lo que sabemos, sino en lo que ignoramos mientras actuamos. Dios no está limitado por nuestras intenciones humanas. Él ve los corazones, pero también juzga las acciones. El enemigo tampoco necesita nuestro permiso explícito. Solo necesita nuestra participación pasiva, nuestra indiferencia, nuestra colaboración distraída. Y eso es lo que Halloween representa para muchos cristianos. Un terreno cedido sin pelea, una puerta abierta sin resistencia. Una noche donde la luz baja la guardia y las tinieblas toman espacio. Muchos padres creen que disfrazar a sus hijos de personajes lindos, como princesas, superhéroes o animalitos, cancela automáticamente cualquier influencia espiritual negativa. Pero la atmósfera espiritual no la define el disfraz, sino el contexto y el contenido de la celebración. Cuando una ciudad entera se adorna con tumbas, demonios, sangre falsa, esqueletos colgantes, brujas voladoras y casas encantadas, lo que se está cultivando colectivamente es una exaltación de la muerte, el miedo, lo sobrenatural oscuro y lo ocultista. ¿Qué tipo de siembra espiritual puede producir eso, incluso cuando tus disfraces sean aparentemente inocentes? Isaías 5:20 lanza una advertencia que suena como eco en medio de esta reflexión. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ese ay de Isaías no es una expresión de enojo, sino de lamento. Es el clamor de Dios ante una generación que ya no sabe distinguir el bien del mal, lo santo de lo profano, lo verdadero de lo falso. Halloween ha logrado precisamente eso: convertir lo oscuro en atractivo, lo tenebroso en entretenimiento, lo abominable en normal. Y cuando el pueblo de Dios participa sin discernimiento, lo que ocurre no es neutral, es una siembra que produce frutos. Algunos de esos frutos son visibles: pesadillas, miedo, ansiedad, confusión espiritual en los niños, pensamientos obsesivos, comportamientos violentos. Otros son más sutiles, pero igualmente destructivos: insensibilidad al Espíritu Santo, pérdida del discernimiento, normalización de lo que antes nos escandalizaba. Poco a poco, sin notarlo, dejamos de ver como Dios ve. En 1 Corintios 10:20-21, el apóstol Pablo hace una declaración que no deja espacio para la ambigüedad. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican,
y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esta afirmación fue escrita a creyentes, no a paganos. Fue dirigida a personas que participaban en actividades sociales y religiosas que ellos consideraban culturales, sin malicia, sin intención de pecar. Pero Pablo les dice, no es lo que ustedes creen que hacen, es lo que en realidad están haciendo espiritualmente. Y esa es la verdad incómoda que muchos prefieren no ver. No se puede celebrar una noche de brujas, demonios, sangre, muerte y espíritus y al mismo tiempo declarar que se vive bajo el señorío de Cristo. No se puede adornar una casa con imágenes que exaltan el infierno y esperar que la atmósfera del cielo repose allí. No se puede reír con los íconos del enemigo y al mismo tiempo esperar protección espiritual divina. Jesús fue enfático. Ninguno puede servir a dos señores. Mateo 6, 24. Y en lo espiritual cada acto comunica lealtad. Cada celebración tiene un mensaje. El cielo lo oye, el infierno también. Muchos preguntan, ¿pero acaso todo lo que no sea directamente cristiano es malo? Y la respuesta es no. Hay cosas que son neutras, hay costumbres que pueden adaptarse, pero Halloween no es una de ellas. No fue creado como algo neutro. Su diseño original fue espiritual. Fue y sigue siendo una exaltación a la muerte, a lo oscuro, a lo macabro, al miedo. Y ese espíritu sigue presente. Aunque lo recubramos con luces naranjas y frases simpáticas como truco o trato, la muerte sigue siendo muerte, aunque se pinte con sonrisas. En el Antiguo Testamento Dios estableció celebraciones específicas para su pueblo, fiestas de purificación, de gratitud, de recordatorio. Cada fiesta tenía un propósito espiritual, un significado divino, una conexión con la identidad del cielo. ¿Por qué entonces habríamos de adoptar celebraciones que no vienen de Dios, que no exaltan su nombre, que no reflejan su luz? 2 Corintios 6, 14 a 17 nos recuerda con urgencia. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ese llamado a salir de en medio no es un mandato de aislamiento social, es una exhortación a no mezclarse espiritualmente con prácticas que contradicen el corazón de Dios. No es legalismo, es protección. Es Dios diciéndonos, lo que celebras trae consecuencias. No juegues con lo que he vencido, no participes de lo que he condenado, no te acerques a lo que ya derroté en la cruz. El mundo celebra la muerte, pero nosotros celebramos la vida. El mundo se burla del temor, pero nosotros reverenciamos al Dios Santo. El mundo invita a vestirse de oscuridad, pero nosotros fuimos vestidos de luz. Cuando entendemos que nuestras decisiones diarias no son triviales, que cada cosa que hacemos con nuestro tiempo, nuestros hijos, nuestras casas, tiene implicaciones eternas, comenzamos a vivir con propósito. Comenzamos a cuidar lo que permitimos entrar, lo que aceptamos como normal, lo que celebramos sin pensar. Filipenses 4:8 nos da una lista clara de lo que debe ocupar nuestra mente y corazón. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. En esto pensad. ¿Puede Halloween cumplir con estos criterios? ¿Puede una noche centrada en lo tenebroso, lo violento, lo oculto y lo grotesco alinearse con lo puro y lo amable? Es hora de hacernos responsables por lo que sembramos, especialmente en las generaciones que vienen detrás de nosotros. Muchos niños tienen su primer contacto con el mundo de lo oculto a través de Halloween. Lo que empieza como una disfraz, muchas
veces se convierte en una curiosidad, luego en una fascinación y eventualmente en una puerta. Y esa puerta, una vez abierta, es difícil de cerrar. Como padres, como líderes, como creyentes, tenemos la responsabilidad de proteger no solo los cuerpos de nuestros hijos, sino también sus almas. En Proverbios 22:6 se nos instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso incluye lo que celebramos, lo que enseñamos con nuestras acciones, lo que permitimos que ellos consideren normal. Dios nos ha dado la autoridad para edificar altares de luz, para sembrar atmósferas de vida, para llenar nuestras casas de su presencia. Pero si con nuestras celebraciones cedemos terreno, no podremos reclamar luego lo que libremente entregamos. Halloween no es solo una fecha, es un sistema espiritual. Y cada año, millones participan de él, sin saber que están sembrando algo que luego germinará en formas que tal vez no puedan controlar. Pero hoy, mientras lees estas palabras, el Espíritu Santo está trayendo discernimiento, claridad y dirección. No para llenarte de miedo, sino para fortalecerte con verdad. Es tiempo de sembrar otra cosa, es tiempo de sembrar luz, pureza, reverencia, verdad. Es tiempo de decir, yo y mi casa serviremos al Señor, Josué 24:15. No solo en palabras, sino en cada decisión, en cada celebración, en cada oportunidad. Porque lo que celebramos, cultivamos. Y lo que cultivamos, crecerá. Una de las estrategias más peligrosas del enemigo no es la confrontación directa, sino el disfraz. No necesita irrumpir violentamente en nuestras vidas si puede infiltrarse con una sonrisa, un disfraz bonito o una actividad divertida que nadie cuestiona. El mayor triunfo del mal no es cuando aterra abiertamente, sino cuando logra que las personas lo aplaudan sin saberlo. Y eso es precisamente lo que Halloween ha conseguido con maestría. Convertir la oscuridad en entretenimiento. Tomar elementos que la Biblia condena, la muerte, los demonios, la brujería, la sangre, el miedo, y hacerlos pasar por algo gracioso, adorable o emocionante. Jesús dijo en Mateo 24:24 que en los últimos tiempos surgirían falsos cristos y falsos profetas que harían grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Este engaño no se presentaría con señales evidentes de maldad, sino disfrazado de algo bueno, aceptable o deseable. Halloween es una manifestación moderna de ese engaño. No aparece con amenazas ni con imposiciones, aparece con luces naranjas, risas infantiles y dulces. Pero el contenido detrás del envoltorio es el mismo que hace siglos fue condenado por Dios. ¿Cómo logra el enemigo que lo prohibido se convierta en parte de la rutina? Lo disfraza, lo adapta, lo vuelve cultura. Y cuando algo se convierte en cultura, deja de ser cuestionado, se normaliza. Pablo lo advirtió en 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí no estamos hablando de simbología, estamos hablando de realidad espiritual. Satanás no se presenta con su rostro más espantoso, sino con su apariencia más amable. Y en Halloween, el disfraz no está solo en los niños, está en la fiesta entera, está en su presentación, en su envoltorio de diversión, en su apariencia de inocencia. Pero bajo esa capa se esconde el mismo contenido espiritual que Dios ha llamado abominable desde el principio. El mundo del entretenimiento ha sido uno de los canales favoritos del enemigo para introducir gradualmente su sistema de valores. Lo que hace unas décadas nos escandalizaba, hoy es parte de series animadas, películas de fantasía, videojuegos y fiestas escolares. Personajes como brujas, zombies, demonios, vampiros o la muerte misma son ahora comercializados como opciones de juego, disfraces o decoración.
no se presentan como amenazas, sino como moda. No se muestran como el mal, sino como opciones estéticas. Y mientras tanto, el corazón de los niños y de muchos adultos es formado en la tolerancia hacia lo que antes era inaceptable. Esto no es casualidad, es estrategia. En el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20, se lanza una advertencia que resuena con fuerza en nuestro tiempo. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Este versículo no describe solo a una sociedad corrompida, sino a una sociedad confundida, una generación que ya no sabe diferenciar, que celebra la oscuridad creyendo que no pasa nada, que se disfraza de demonio para reírse del miedo, sin notar que espiritualmente está validando al mismo enemigo que vino a robar, matar y destruir. La muerte, el terror, el ocultismo, el horror, ¿cuándo se convirtieron en motivo de fiesta? ¿En qué momento dejamos que los ataúdes, las lápidas, las casas embrujadas y las figuras demoníacas fueran parte de la decoración normal de un hogar cristiano? La respuesta es simple. Cuando se disfrazaron de entretenimiento, cuando el mundo dijo que era divertido, cuando la industria cultural le dio un giro estético. Pero lo que cambia de forma no cambia de esencia. Una serpiente sigue siendo venenosa, aunque la pintes de colores. El libro de Apocalipsis nos da una imagen muy clara sobre la forma en que el enemigo opera. En el capítulo 12 se le describe como un gran dragón rojo, una figura de poder y destrucción. Pero antes de atacar, su estrategia es engañar. Y ese engaño toma muchas formas. No se presenta diciendo vengo a destruir tu familia, sino solo es una fiesta, no exagere. No llega diciendo quiero confundir a tus hijos, sino todos sus amiguitos participan, no los prives. Y así, sin declararlo abiertamente, el enemigo siembra oscuridad desde lo que parece ser diversión inofensiva. En muchos hogares Halloween es incluso más celebrado que la Navidad. Se invierte más en disfraces que en Biblias. Se prepara más la decoración para esa noche que para un tiempo de oración familiar. Los niños aprenden a recolectar dulces puerta por puerta, pero no se les enseña a buscar a Dios de madrugada. Y todo esto ocurre mientras creemos que no pasa nada. Pero en el mundo espiritual sí pasa. Cada acto tiene una consecuencia. Cada símbolo comunica algo. Cada imagen que colocamos en nuestras casas tiene una frecuencia espiritual. Puede atraer o puede repeler. Puede invocar luz o puede abrir la puerta a tinieblas. El enemigo sabe que no puede poseer lo que está lleno de Dios, pero sí puede atacar lo que está lleno de distracción, de confusión o de ignorancia. Y Halloween es un terreno fértil para esas tres cosas. Mientras los creyentes lo justifican como solo una noche, él trabaja en silencio. Cultiva un gusto por el miedo, una tolerancia a lo macabro, una apertura al mundo espiritual desde el lugar equivocado. Y cuando eso crece, el corazón se endurece. Ya no se siente incomodidad, ya no se discierne la diferencia. Se apaga la sensibilidad espiritual. Y cuando eso ocurre, el terreno está preparado para cosas peores. Jesús fue radical en su enseñanza. Dijo, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Mateo 5:29. No porque el ojo en sí sea malo, sino porque todo lo que te conecta con el pecado, con la caída, con la oscuridad, debe ser tratado con seriedad. No se negocia con las tinieblas, no se convive con el mal, no se participa del engaño. Y eso es exactamente lo que muchos no quieren hacer con Halloween. No quieren renunciar porque creen que no es tan grave. Pero ese es precisamente el punto. El enemigo ha logrado que no parezca grave. Ha logrado minimizar su peso espiritual. Ha convencido a muchos
de que no es necesario separar lo santo de lo profano. Ha ganado terreno no con violencia, sino con simpatía. En Ezequiel 44:23, el Señor da una instrucción clara a los sacerdotes. Enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Este llamado no ha caducado. Hoy más que nunca, la iglesia debe recuperar su voz profética para señalar el engaño disfrazado, para decir con claridad: Halloween no honra a Dios, no es parte del reino, no debe tener lugar entre los hijos de la luz, no porque seamos religiosos, sino porque hemos sido llamados a la santidad, porque hemos sido redimidos por una sangre que no tolera alianzas con lo que Cristo ya venció. Cuando celebramos lo que Dios aborrece, debilitamos nuestras defensas espirituales. Cuando nos unimos a lo que el cielo rechaza, nos exponemos a lo que el infierno aplaude. Y no se trata de miedo, se trata de conciencia. Se trata de vivir con entendimiento espiritual, de dejar de justificar lo que el enemigo ha camuflado, de mirar más allá del disfraz y ver el espíritu que se esconde detrás. Porque mientras muchos lo ven como una noche de juegos, las tinieblas lo ven como un terreno conquistado. Pero aún hay esperanza. Aún hay tiempo para levantar la voz, para cerrar las puertas, para volver a discernir. Dios no busca condenar, busca despertar. Busca corazones que digan: Señor, si esto no te agrada, lo saco de mi casa, de mi calendario, de mi familia. Y cuando damos ese paso, el cielo se abre, la cobertura vuelve, la paz regresa, la autoridad espiritual se restaura, porque el Señor honra a los que lo honran. 1 Samuel 2:30. Halloween ha sido disfrazado por mucho tiempo, pero hoy la verdad ha comenzado a desenmascararlo. Ya no se trata de si se ve bonito o si es divertido. Se trata de a quién pertenece tu adoración, tu atmósfera, tu casa, tus hijos. Se trata de si estás dispuesto a ser radical por el reino. Se trata de si puedes mirar más allá del disfraz y ver lo que realmente hay detrás. Hay momentos en los que Dios guarda silencio, pero también hay momentos en los que habla con una claridad tan contundente que no deja espacio para interpretaciones personales. Y en lo que respecta a las obras de las tinieblas, Dios no solo ha hablado, ha dictado su posición con un fuego que atraviesa los siglos. En ninguna parte de la Biblia encontrarás a Dios tratando con neutralidad lo oculto, lo tenebroso, lo macabro. No hay un solo versículo que justifique o tolere el contacto con prácticas que provienen de las sombras. La palabra de Dios es radical, y esa radicalidad es una manifestación de su amor protector. Porque cuando Dios prohíbe, no lo hace para limitar, sino para resguardar. Cuando dice no participes, no es por capricho, es por sabiduría eterna. El problema es que muchos han dejado de ver la Biblia como una espada y la han reducido a una sugerencia cultural. Y por eso lo que antes se discernía con temor y reverencia, hoy se evalúa desde la comodidad, la costumbre o la popularidad. Pero la verdad no se adapta al tiempo, permanece. Hebreos 13:8 nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si Él es el mismo, su palabra también lo es. Lo que Dios llamó abominación en el Antiguo Testamento sigue siendo abominación hoy. Lo que Él consideró tinieblas no se transforma en luz solo porque ahora viene disfrazado de cultura o entretenimiento. Deuteronomio 18, 10 a 12. Es uno de los pasajes más claros y directos sobre este tema. El Señor dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego,
ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Esta lista no es simbólica, es literal. Dios está prohibiendo toda práctica asociada con lo oculto, la magia, la brujería, el contacto con los muertos, los hechizos, la adivinación. No son meras costumbres o supersticiones inofensivas. Son puertas, portales, instrumentos de contaminación espiritual que alejan al hombre de su propósito. Y cuando analizamos Halloween bajo la lupa de esta escritura, el cuadro se vuelve inquietantemente claro. ¿Qué es Halloween sino una exaltación colectiva del miedo, de la muerte, de la brujería, de los hechizos, de los espíritus y de los símbolos de oscuridad? ¿Acaso no vemos niños disfrazados de brujos, de demonios, de zombies? ¿No están llenas las tiendas de calaveras, cartas de tarot, pociones falsas, muñecos satánicos y risas demoníacas como parte del juego? La celebración entera está impregnada de elementos que Dios explícitamente prohibió. Y sin embargo, año tras año, muchos cristianos participan, minimizan o justifican esta noche sin notar que al hacerlo están ignorando la voz misma de Dios. Dios no necesita gritar cuando ya lo ha dejado escrito. Su palabra no es un susurro que debamos interpretar según nuestras emociones. Es una roca firme, una lámpara para el camino, una guía que nos confronta, nos dirige y nos transforma. En Efesios 5:11, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia con una frase que corta como espada. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Este llamado no es a dialogar con las tinieblas, no es a adaptarlas, no es a usarlas para evangelizar, es a rechazarlas y a confrontarlas. Participar de Halloween aún de manera pasiva es convertirse en cómplice de aquello que fuimos llamados a denunciar. Muchos se escudan en la libertad cristiana. Dicen que ya no estamos bajo la ley, que Cristo nos ha hecho libres. Y eso es cierto. Pero no hemos sido liberados para volver a la sombra, sino para andar en la luz. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. La verdadera libertad no es licencia para contaminarse, es fuerza para separarse, es poder para decir no cuando el mundo entero dice sí. Celebrar Halloween bajo el pretexto de la gracia es pervertir la gracia, es convertir la sangre de Cristo en una excusa para tocar lo que Él ya venció con su muerte. El apóstol Pedro también fue claro cuando escribió: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:14-15. Esta santidad no es una idea teórica, es una decisión práctica y se refleja en lo que haces, en lo que permites, en lo que celebras. Ser santo no significa vivir apartado del mundo, pero sí significa no abrazar lo que el mundo abraza si contradice el corazón de Dios. Y Halloween es exactamente eso, una exaltación global de lo que Dios ha llamado inmundo. Incluso Jesús, al enfrentar la tentación en el desierto, nos dio el modelo de cómo responder al engaño con la palabra. Cada vez que Satanás intentó manipular la verdad, Jesús respondió: escrito está. Mateo 4. Hoy más que nunca necesitamos volver a esa autoridad. Ya no podemos basar nuestras decisiones en lo que sentimos, en lo que nos parece, en lo que hace la mayoría. Tenemos que volver al escrito está, porque ahí está el poder, ahí está la dirección, ahí está la protección. Dios no bendice lo que contradice su palabra. Y celebrar lo que Él aborrece es caminar en terreno ajeno, es vivir bajo una atmósfera que no fue diseñada para sus hijos. La Escritura también nos enseña que la ignorancia no es excusa. Hechos 17:30 dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar
que se arrepientan. ¿Por qué? Porque la luz ya ha llegado, porque el velo ha sido rasgado, porque el Espíritu Santo ha sido derramado para guiarnos a toda verdad. Ya no podemos vivir como quienes no conocen a Dios. Ya no podemos participar en Halloween como si fuera una actividad inocente. Ahora sabemos, ahora entendemos. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda. En el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo de Dios se mezclaba con las prácticas paganas de las naciones vecinas, sufría las consecuencias. No porque Dios fuera cruel, sino porque Él es justo. Y lo que es santo no puede convivir con lo que es impuro sin consecuencias. En Números 25, por ejemplo, el pueblo de Israel se contaminó al participar en las festividades de Moab, que incluían rituales sexuales, sacrificios a ídolos y adoración a dioses falsos. El resultado fue devastador. Una plaga cayó sobre el pueblo y murieron miles. ¿Qué desencadenó la ira de Dios? La mezcla, la participación en una fiesta que no le pertenecía. Hoy esa misma advertencia sigue vigente, no con espadas ni plagas, sino con una batalla espiritual mucho más sutil, pero igual de peligrosa. Porque lo que celebramos define con quién nos estamos alineando. La Biblia no permite zonas grises en cuanto a lo espiritual. Jesús dijo: el que no está conmigo está contra mí, Mateo 12:30. Y esa frase no es solo para los ateos o los hechiceros, es para todos. Cada celebración que abrazas comunica una posición espiritual. Y Halloween, por su contenido, por su origen, por su atmósfera y por su esencia, no puede coexistir con la santidad que Dios espera de su pueblo. En el Salmo 1 se nos describe al hombre bienaventurado como aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este pasaje nos habla de separación, de decisión, de una vida que escoge el camino de la obediencia aunque cueste. Hoy, más que nunca, necesitamos creyentes que vivan de acuerdo a este estándar. Hombres y mujeres que digan: si Dios no lo aprueba, yo no lo toco. Si su palabra lo condena, yo lo rechazo. Aunque todos participen, aunque se burlen, aunque me quede solo, yo seré fiel. Porque lo que está en juego no es una noche de diversión, es una atmósfera, es una legalidad espiritual, es una semilla que puede abrir puertas que tardan años en cerrarse. Y Dios, en su amor, no quiere que vivamos expuestos. Él quiere que vivamos cubiertos, protegidos, guiados. Y para eso nos ha dejado su palabra. Una palabra que no negocia con el mal. Una palabra que no es ambigua. Una palabra que sigue diciendo, con voz clara y firme: no toques lo inmundo y yo te recibiré. Hay cosas que solo se entienden cuando se viven. Experiencias que no caben en una explicación teórica porque han dejado cicatrices visibles en el alma y huellas en lo espiritual que ningún argumento puede negar. Y cuando se trata de Halloween, las consecuencias muchas veces no se perciben de inmediato. No siempre aparecen como tragedias externas. A menudo se manifiestan en lo invisible. Una atmósfera alterada, una opresión sin causa, un frío extraño en la casa, insomnio persistente, pesadillas recurrentes, llanto inexplicable en los niños o una sensación de vacío espiritual que invade el ambiente. Todo esto lo comparten cientos de personas que, tras participar en esta celebración, abrieron puertas sin saberlo y pagaron un precio espiritual alto. En Efesios 4:27 Pablo escribe una frase que en su brevedad encierra una advertencia urgente: ni deis lugar al diablo. Ese lugar no es siempre físico, a veces es una autorización emocional, una rendija en la voluntad.
una costumbre repetida, una celebración adoptada sin discernimiento. Y aunque muchos participan de Halloween con la idea de que es solo una actividad cultural, cientos de testimonios confirman que esta noche es un campo de operaciones espirituales donde las tinieblas se sienten autorizadas a moverse con mayor libertad. No porque la fecha tenga poder en sí, sino porque millones de personas en el mundo se alinean, consciente o inconscientemente, con una atmósfera que exalta la oscuridad. Uno de los testimonios más impactantes es el de una mujer que había decorado su casa todos los años con calaveras, esqueletos, muñecos que emitían risas macabras, brujas en escobas y luces en forma de ataúdes. Al principio era solo parte del ambiente del vecindario, pero al poco tiempo comenzaron a suceder cosas extrañas, discusiones constantes entre sus hijos, llantos en la madrugada, luces que se encendían solas, objetos que cambiaban de lugar. Ella lo atribuyó al estrés o al azar, hasta que un día su hija menor comenzó a tener sueños repetitivos, donde una figura oscura la observaba desde una esquina del cuarto. Fue entonces cuando esta madre, creyente desde joven, pero apartada de su fe, decidió buscar ayuda espiritual. En oración, su pastor le mostró el principio de Josué 7:13, donde Dios le dice a Josué: santifica al pueblo, porque anatema hay en medio de ti. El anatema, según la Escritura, es aquello que ha sido maldito, aquello que contamina, aquello que impide la bendición y permite el ataque del enemigo. Cuando esta mujer comenzó a limpiar su casa de todo lo que había introducido durante Halloween, los objetos, las decoraciones, las máscaras, las películas, los disfraces guardados y ungió cada habitación con aceite mientras declaraba la presencia de Dios, algo cambió. El ambiente espiritual se restauró, la paz volvió, y con lágrimas en los ojos dijo: no sabía que había dado acceso, pero ahora entiendo que cada símbolo que parecía un juego tenía una raíz real. En 1 Samuel 15:23, el profeta Samuel confronta a Saúl con palabras que siguen retumbando con fuerza: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Dios está diciendo que rebelarse contra su voluntad, aunque parezca algo pequeño o cultural, es como practicar brujería, porque en el mundo espiritual la desobediencia no es neutra. Es alineación, es conexión con algo que no proviene de Él. Y eso es lo que muchos no han entendido. No basta con tener buenas intenciones. Si participas de una celebración que exalta lo que Dios aborrece, te estás alineando con un espíritu contrario al de Cristo. Otro testimonio estremecedor viene de un joven que durante años participó de Halloween sin mayor reflexión. Disfrutaba disfrazarse, organizar fiestas con amigos, ver películas de terror y coleccionar figuras góticas. Pero con el tiempo comenzó a experimentar pesadillas persistentes, ataques de pánico sin causa médica y una opresión tan fuerte al intentar orar que sentía que no podía pronunciar el nombre de Jesús. Lo más curioso, decía él, es que esto solo se intensificaba en octubre. Un día, desesperado, decidió buscar ayuda y fue liberado en una sesión de oración donde el Espíritu Santo reveló que al participar año tras año en celebraciones que exaltaban a los demonios, había abierto puertas que debían ser cerradas con confesión, arrepentimiento y renuncia total. La Biblia no es simbólica cuando habla del mundo espiritual, es literal. Jesús mismo enfrentó espíritus que causaban enfermedades, mudez, locura y opresión. En Marcos 5, el endemoniado gadareno vivía entre tumbas, se hería a sí mismo, gritaba en la noche y tenía una fuerza descomunal. Todo su entorno era muerte, todo en él comunicaba oscuridad.
Y cuando Jesús lo liberó, el ambiente cambió. El hombre quedó vestido en su juicio cabal y rogaba por seguir a Cristo. ¿Qué tiene que ver esto con Halloween? Todo. Porque esa celebración transforma casas en cementerios, viste a niños con ropas de muerte, llena la atmósfera de símbolos que pertenecen al reino que Jesús vino a derrotar. Otra familia cristiana compartió cómo después de años de celebrar Halloween de forma inocente con sus hijos, comenzaron a notar cambios espirituales sutiles pero persistentes. Uno de sus hijos comenzó a entrar y interesarse en videos de ocultismo. Otro desarrolló un miedo irracional a la oscuridad y ellos mismos como padres experimentaban una frialdad espiritual que no podían explicar. No sabían por qué orar se había vuelto tan difícil, por qué leer la Biblia ya no les producía gozo. Hasta que un día, mientras escuchaban una prédica sobre el poder de las puertas espirituales, el Espíritu Santo los confrontó con una frase que los quebró por completo. No puedes tener comunión con Dios mientras acaricias lo que Él ya venció. Esa noche tomaron la decisión de no volver a celebrar Halloween. Sacaron todo objeto relacionado, desde decoraciones hasta películas que glorificaban el miedo o lo sobrenatural. Lloraron juntos, oraron y comenzaron a declarar la sangre de Cristo sobre cada espacio de su hogar. A los pocos días algo comenzó a cambiar. Las oraciones fluyeron de nuevo. Las noches de insomnio terminaron. La atmósfera se volvió ligera. Y lo que más los impactó fue que su hijo, el que se interesaba en lo oculto, un día entró al cuarto y dijo: mamá, quiero volver a ir a la iglesia. Fue como si una venda espiritual se hubiera roto. No se trata de superstición, se trata de entendimiento, de discernir que cada símbolo tiene un mensaje, cada objeto una carga, cada celebración una puerta. Y Halloween no es solo una tradición, es una plataforma espiritual donde muchos son atrapados sin darse cuenta. Lo dijo Pablo en 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Él no se refería a rituales satánicos formales, sino a cualquier participación directa o indirecta en prácticas que provienen del sistema de tinieblas. A veces nos preguntamos por qué tantas familias cristianas están siendo atacadas. ¿Por qué tantos jóvenes están confundidos? ¿Por qué la oración ha perdido poder? ¿Por qué la iglesia parece tibia? Y la respuesta está en estos pequeños acuerdos que hacemos con el mundo, en las puertas que dejamos abiertas, en las cosas que justificamos, en los disfraces que toleramos, en las películas que celebramos, en las fiestas que permitimos. Lo que empieza como una noche divertida termina siendo una grieta por donde entra el enemigo. Y cuando entra, roba. Como dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero Cristo no solo nos advierte, nos ofrece libertad. Él no expone para humillar, expone para sanar. No revela para condenar, revela para redimir. Y cada uno de estos testimonios tiene algo en común. Cuando hubo arrepentimiento genuino, cuando se cerraron las puertas, cuando se limpió la casa, cuando se renunció al compromiso con las tinieblas, el cielo respondió, la presencia volvió, el gozo regresó, la oración fue restaurada. Porque así es Dios, fiel para perdonar y poderoso para liberar. Isaías 61:1 lo proclama con fuerza: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. No importa si llevas años celebrando Halloween, no importa si pensaste que era inofensivo, hoy puedes tomar una decisión diferente. Puedes cerrar la puerta
Puedes romper con toda práctica que no glorifica a Dios. Puedes limpiar tu casa y tu atmósfera. Y cuando lo hagas, algo en el mundo espiritual se moverá. Porque las tinieblas retroceden cuando la luz entra. Porque el enemigo huye cuando encuentra una casa alineada con el reino. No esperes a que la consecuencia toque tu puerta. No digas que no sabías. Hoy la verdad que ha sido revelada. Hoy has escuchado lo que no te habían contado. Y ahora tienes la oportunidad de hacer lo que muchos ya han hecho. Romper con Halloween y declarar que tu casa es tierra santa, que tus hijos no jugarán con la oscuridad, que tú ya no participarás más de lo que Dios ha llamado inmundo, porque lo que celebras abre puertas, pero tú puedes elegir cerrar aquellas que nunca debieron abrirse. Después de todo lo que hemos expuesto, es imposible quedarse de brazos cruzados, porque una vez que la verdad es revelada, la neutralidad ya no es una opción. Ahora sabes, ahora ves, ahora entiendes lo que realmente se oculta detrás de una noche disfrazada de juego. Y frente a eso, el corazón que ha sido tocado por Dios no puede permanecer indiferente. No basta con indignarse en silencio, ni con prometer que el próximo año será diferente. El llamado es ahora. La respuesta debe ser firme, decidida, alineada con la palabra. Dios no solo nos ha revelado el engaño, también nos ha equipado para vivir de manera distinta, para caminar como hijos de luz en un mundo que se deleita en las tinieblas. Efesios 5:8 lo declara con poder. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No dice que éramos en tinieblas, dice que éramos tinieblas, que antes éramos parte del sistema que se oponía a Dios. Pero ahora, en Cristo, hemos sido trasladados a su reino, a su verdad, a su luz. Y si somos luz, entonces debemos brillar, no en teoría, no solo en palabras, sino con hechos concretos, con decisiones firmes, con valentía espiritual. Halloween no es compatible con nuestra nueva identidad, no es parte de nuestra herencia, no refleja nuestra naturaleza transformada. Y por eso, el primer paso que debemos dar como creyentes es cortar toda participación con esa celebración, sin excusas, sin dilaciones, sin justificaciones emocionales. Romanos 13:12 nos llama con urgencia. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vestirse con luz no es una metáfora bonita, es una realidad espiritual. Implica rechazar no solo lo externo, sino también lo que se ha infiltrado en nuestra mente y corazón. Tal vez por años viste Halloween como algo inofensivo. Tal vez te reíste de lo que ahora reconoces como ofensivo para Dios. Pero hoy puedes desechar esas obras. Puedes romper con esos ciclos. Puedes redimir tu atmósfera y consagrar tu casa como un altar de adoración verdadera. Muchos se preguntan, ¿y qué hacemos entonces ese día? ¿Cómo explicamos a nuestros hijos que no participarán cuando todos lo hacen? ¿Cómo enfrentamos la presión de amigos, vecinos, incluso familiares que lo ven como tradición? La respuesta está en la palabra. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No somos llamados a ajustarnos a la cultura, sino a renovarnos en entendimiento. No somos llamados a hacer lo que hace la mayoría, sino a caminar en la voluntad de Dios. Y cuando esa voluntad se revela, la obediencia no es pérdida, es protección. Lo que puedes hacer ese día es más poderoso que cualquier celebración vacía.
Puedes convertir el 31 de octubre en una jornada de adoración, de intercesión, de ayuno. Puedes enseñar a tus hijos que ese día no es para vestirse de muerte, sino para declarar vida. Puedes cerrar las puertas a las tinieblas y abrirlas a la presencia del Espíritu Santo. Puedes levantar un altar familiar donde se exalte el nombre de Jesús. Porque lo que el enemigo ha querido usar para sembrar oscuridad, Dios puede redimirlo para manifestar su gloria. Pero eso requiere decisión, requiere coraje, requiere una fe que no busca agradar al mundo, sino obedecer al cielo. Josué 24:15 fue una declaración profética que sigue resonando con fuerza en cada generación. Escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa elección sigue vigente. Y no se trata solo de asistir a la iglesia. Se trata de vivir conforme al reino en cada aspecto de la vida. De rechazar lo que ofende a Dios, aunque parezca popular. De cortar con lo que abre puertas equivocadas, aunque sea tradicional. Porque no fuimos llamados a encajar, fuimos llamados a impactar, a ser sal y luz, a marcar la diferencia. Y esa diferencia empieza en casa. Puedes comenzar con una limpieza espiritual. Examina tu hogar. Hay objetos que exaltan la muerte, el miedo, el ocultismo, películas de terror, muñecos, libros, decoraciones guardadas, disfraces pasados. Sácalos. No los vendas. No los regales. Deséchalos. Porque son puntos de contacto con una atmósfera que no pertenece al reino. Y una casa consagrada no puede estar dividida entre luz y oscuridad. Jesús fue claro: toda casa dividida contra sí misma no permanece. Lucas 11:17. Si quieres que la paz de Dios habite, debes desalojar todo lo que la interrumpe. En segundo lugar, enseña. No ocultes a tus hijos la verdad, no temas hablar con claridad. Ellos no necesitan una religión fría, necesitan una fe viva. Y la fe se fortalece cuando se explica, cuando se conversa, cuando se fundamenta. Puedes decirles: hay cosas que el mundo celebra, pero nosotros somos diferentes, porque hemos sido comprados con sangre, porque amamos la verdad, porque servimos a un Dios santo que nos ha llamado a vivir separados para Él. Si lo haces con firmeza y amor, ellos lo entenderán. Y en lugar de sentirse excluidos, se sentirán privilegiados de caminar en la verdad. También puedes reemplazar, no con una versión cristianizada de Halloween, sino con actividades que celebren la vida, la pureza, la luz. Una noche de adoración, una cena familiar con tiempo de oración, una vigilia, una noche de gratitud, algo que declare al mundo espiritual: esta casa pertenece a Dios. Este día no será usado para abrir puertas al enemigo. Será un día de guerra espiritual, de celebración de la victoria de Cristo, de afirmación de nuestra identidad como hijos de luz. Porque el verdadero poder no está en disfrazarse, está en consagrarse. Y si sientes temor, presión o duda, recuerda la promesa de 2 Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Si tú te atreves a honrar a Dios en medio de una generación que lo ignora, Él mostrará su poder a tu favor, te fortalecerá, te respaldará, te rodeará y hará de tu hogar un refugio en medio de la tormenta. No estás solo, no estás loca, no estás exagerando, estás viendo lo que otros no quieren ver y por eso estás marcando la diferencia. Tal vez perderás amistades, tal vez algunos familiares no entenderán, tal vez tus hijos recibirán burlas en la escuela, pero recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 5:10-12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos. No estamos aquí para agradar a los hombres, estamos aquí para reflejar a Cristo. Y si eso implica rechazar una celebración popular, que así sea, porque lo que ganamos en obediencia no se compara con lo que podríamos perder al ceder. Halloween no es solo una noche, es un sistema espiritual, un altar colectivo. Y tú decides si te postras ante él o si te levantas como luz en medio de la oscuridad. Dios no busca participantes pasivos, busca guerreros, busca intercesores, busca familias que levanten bandera de santidad en medio del ruido del mundo. Y tú puedes ser uno de ellos. No necesitas fama, no necesitas plataforma, solo necesitas convicción, valentía y un corazón rendido. Hoy es el día para tomar esa decisión, no para después, no el próximo año, ahora. Porque mientras el mundo se prepara para su noche de sombras, tú puedes preparar tu altar de fuego. Mientras ellos encienden calabazas, tú puedes encender lámparas de oración. Mientras otros decoran sus puertas con huesos, tú puedes marcar la tuya con la sangre del Cordero. Porque esa sangre sigue teniendo poder. Y todo lo que esté cubierto por ella será preservado. Entonces, ¿qué debes hacer como creyente? No callar, no participar, no justificar, sino separarte, reprender, redimir, orar, enseñar, brillar. Porque tú no fuiste llamado a celebrar las tinieblas, fuiste llamado a conquistar con la luz. Cuando la verdad entra, no lo hace de forma tibia. Entra como una espada, como un fuego, como una luz que no solo revela, sino que también exige. Porque el conocimiento que no transforma se convierte en juicio. Y ahora que sabes, ahora que has visto lo que muchos prefieren ignorar, ya no puedes retroceder a la comodidad del silencio. Lo que parecía una simple celebración quedó al desnudo como lo que realmente es: un altar global levantado en honor a las tinieblas. Y la pregunta ya no es si Halloween es inofensivo. La pregunta ahora es: ¿qué harás tú con lo que sabes? Cada parte de este mensaje ha sido como una capa que se cae, como un velo que se rasga. Comenzamos descubriendo los orígenes ocultos, las raíces paganas, la intención espiritual que hay detrás de esta fecha. Vimos cómo el enemigo ha disfrazado lo oscuro para hacerlo aceptable. Cómo lo que antes se consideraba peligroso ahora se disfraza de entretenimiento. Y cómo muchos creyentes, sin mala intención, han abierto sus puertas a un sistema que no pertenece al reino. Pero la palabra fue clara: Dios no cambia. Su santidad no evoluciona con la cultura. Y lo que él llamó abominación sigue siendo abominación hoy. La Biblia no deja espacio para dudas cuando se trata de las tinieblas. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, el mensaje ha sido el mismo: no toques lo inmundo, no participes, no te contamines. Y sin embargo, Halloween ha logrado infiltrarse incluso en hogares cristianos disfrazado de costumbre, de tradición, de inocencia. Lo más grave no es que el mundo lo celebre. Lo más grave es que muchos hijos de Dios lo toleren. Porque cuando el que conoce la luz comienza a caminar entre sombras, se apaga, se enfría, se confunde. Pero también vimos que hay una salida, que hay redención, que hay restauración, que Dios no solo revela para incomodar, sino para liberar. Cada testimonio compartido en este mensaje fue una muestra del poder de su amor. Personas que vivieron bajo la opresión espiritual que Halloween trajo a sus casas. Familias que enfrentaron tormentas emocionales, divisiones, pesadillas, enfermedades. Y cómo, al tomar la decisión de cortar toda alianza con las tinieblas, vieron la gloria de Dios restaurar sus hogares. Porque Dios honra a los que lo honran. Y cuando alguien se atreve a decir: yo y mi casa serviremos a Jehová, el cielo responde con autoridad, con presencia, con victoria. Hoy estás ante esa misma decisión. Nadie puede obligarte, nadie puede forzarte, pero el Espíritu Santo sí puede confrontarte.
Y si algo dentro de ti ha ardido mientras escuchabas este mensaje, no lo ignores. Esa incomodidad no es emoción, es convicción. Es Dios diciéndote: hijo, hija, sal de ahí. Yo tengo algo mejor para ti, no te mezcles, no negocies, no cedas terreno. Porque Halloween no es un juego, es una trampa, es una estrategia antigua, disfrazada de modernidad. Y si tú eres parte del reino, no puedes ser parte de esa atmósfera. ¿Qué pasaría si miles de creyentes este año decidieran cerrar sus puertas a las tinieblas y abrirlas a la luz? ¿Qué sucedería si en lugar de calabaza las casas se llenaran de lámparas encendidas por la oración? Y si en vez de dulces se compartiera la palabra, y si los niños, en lugar de disfrazarse de muerte, fueran vestidos con la armadura de Dios, y si el 31 de octubre dejara de ser una noche de miedo y se convirtiera en una noche de clamor, de intercesión, de consagración. No es una utopía, es posible, pero depende de ti, de tu decisión, de tu obediencia. Porque lo que celebras define lo que toleras, y lo que toleras moldea tu atmósfera. Nadie puede jugar con fuego y esperar salir ileso. Nadie puede disfrazarse de oscuridad sin atraer la atención del infierno. Y nadie que camina en obediencia radical termina perdiendo. Al contrario, la obediencia abre puertas que el enemigo no puede cerrar. Trae paz donde antes había confusión. Restaura donde había ruina. Y desata una autoridad que no depende del ruido, sino de la santidad. Apocalipsis 18:4 nos da un llamado que hoy retumba más fuerte que nunca. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este llamado no es solo geográfico, es espiritual. Salir de Babilonia es salir del sistema, es salir de la mezcla, es romper con lo que parece normal pero está contaminado. Y Halloween, por muy decorado que esté, sigue siendo Babilonia. Y tú no naciste para vivir ahí, naciste para reinar con Cristo, para ser sal y luz, para caminar con vestiduras blancas, para reflejar la gloria de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que levántate, toma autoridad, cierra la puerta, rompe con lo que ya no tiene lugar en tu casa, arrepiéntete si participaste en ignorancia, renuncia si aún tienes objetos, películas, adornos o prácticas asociadas. Ora, ayuna, enseña a tus hijos, sé ejemplo, porque tu decisión puede cambiar generaciones. Lo que hoy decides tolerar, mañana tus hijos lo abrazarán. Pero si hoy decides obedecer, mañana ellos caminarán bajo la misma cobertura. Este es tu momento. No esperes otro año, no digas, es solo una vez más. Hoy el Señor te llama a vivir como separado, no con legalismo, no con condenación, sino con fuego, con pasión, con integridad. No hay necesidad de disfrazar lo que ya fue vencido. No hay razón para jugar con lo que Cristo ya aplastó, porque en la cruz el Señor despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Colosenses 2:15. Entonces, ¿por qué habrías de celebrar lo que Él venció? En Juan 8:32 Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hoy esa verdad ha sido expuesta. Ya no estás a oscuras, ya no eres esclavo de la ignorancia. Eres libre, eres luz, eres parte de un reino que no se mueve por cultura, sino por verdad. Así que camina con firmeza, habla con autoridad, vive con convicción, porque el mundo necesita ver a creyentes que no se rinden, que no ceden, que no negocian. Creyentes que brillan, que confrontan con amor, que marcan el camino, que tu casa es territorio santo, tu familia es herencia del cielo. Tus hijos fueron llamados a ser profetas, no personajes de terror. Tú no fuiste llamado a encajar en este mundo. Fuiste llamado a vencerlo. Y hoy, mientras otros encienden velas para celebrar la muerte,
Tú puedes levantar tu voz para declarar vida. Mientras otros se visten de sombra, tú puedes revestirte de Cristo. Mientras otros abren puertas al enemigo, tú puedes proclamar: en esta casa reina Jesús, esta noche, esta vida, este hogar, pertenecen a Él. ¿Estás listo para marcar la diferencia?